buenas noches. Para el Grupo Cisne es un gran placer, es motivo de alegría saludarlos en esta noche. Las conferencias POSAPA se han convertido en un evento académico que hace parte de la agenda de los colegas. Me alegra mucho saludar porque sé que hay colegas de todo el país, generalmente había estado circunscrito mucho a los colegas en Bogotá, pero nos alegra mucho que estén conectados desde este momento colegas desde los diferentes rincones del país. Las conferencias POSAPA es un evento organizado por el Grupo Cisne, asociado con las conferencias POSAPA en España. Llevamos trabajándolo durante 15 años consecutivos y no quisimos que, a pesar de las adversidades en este año, tuviéramos que echar atrás esta situación y esta realidad académica. En ese sentido, les voy a contar un poco en qué consisten. Las conferencias POSAPA lo que hacen es el resumen de lo que sucede en el Congreso americano. Hacemos una revisión crítica de lo que allí sucede, presentamos unas conferencias de una hora donde las abrimos a discusión. Obviamente, por las particularidades de este 2020, el Congreso americano se vio más que aplazado, se vio obligado a programarse de una manera distinta. Ha tenido dos bloques, un bloque que se realizó en mayo pasado, donde lo que consistía era en que se hicieron 12 conferencias centrales, se tocaron tópicos especiales por 12 conferencistas significativos que tocaron algunos temas. Y son los temas que les vamos a presentar hoy. Y posteriormente lo que han denominado el APA on Demand, pues tiene unas particularidades que se las voy a ir explicando progresivamente. Esto ha sido trabajado con el profesor Miguel Bernardo del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Luis Caballero del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y el doctor Miquel Roca, catedrático de Islas Baleares. Y aquí el doctor Juan Fernando Cano y Rodrigo Córdoba en este sentido. Bien, entonces, como les decía, ha habido unos temas centrales, los highlights, que tienen unas conferencias, unas presentaciones que esperamos resumir en el día de hoy, que obviamente va a tener recursos significativos por el impacto ha generado la pandemia del COVID-19 en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Y quizás uno de esos temas que son motivo de discusión interesante es cómo y de qué manera nos hemos tenido que adaptar. Y en Colombia sí que sí ha habido discusiones en este sentido, porque todo el marco legal trajo ciertas dificultades para la telemedicina, que tendrá que ser motivo de análisis a profundidad, y lo vamos a discutir en el curso de esta mañana. Bien, entonces, como les decía, ¿cómo vamos a funcionar? Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las casas farmacéuticas que hicieron realidad que pudimos mantener en el calendario académico las conferencias POSAPA. Hoy, 16 de julio, estamos presentando el resumen de esas 12 conferencias, y al final tenemos unas preguntas, y a partir del 14 de septiembre vamos a empezar a presentar las conferencias del APA on Demand. Es decir, los temas centrales, que tendrá un formato particular. Si ustedes ven, estos son los temas capitales: esquizofrenia y otra psicosis, que está a cargo del doctor Miguel Bernardo, y vamos a tener un formato en particular que va a haber un presentador que nos va a poner la puesta al día de la situación local, regional, mundial, y un comentador que hará los comentarios pertinentes con relación a la presentación. Para esquizofrenia y otra psicosis tenemos a Jairo González como conferencista, al doctor Miguel Bernardo, que ustedes pueden ver la hoja de vida en la página, y como comentador estaré yo, Rodrigo Córdoba. Adicciones y trastornos neurocognitivos, que lo presentará el doctor Jeffrey González. La conferencia central estará a cargo de Luis Caballero, y habrá unos comentarios finales de Juan Fernando Cano. Trastornos de personalidad, que estará presentado por la doctora Ana Blarte. Habrá un sustrato, un cuerpo de conferencia de Margarita Gili, catedrática de la Universidad de Palma, y comentarios del doctor Juan Diego Barrera. Trastornos bipolares y el neurodesarrollo, presentará la doctora Olga Albornoz.
habrá comentarios de la conferencia a cargo de Guillermo Laera y comentarios de Carlos López Jaramillo, profesor de la Universidad de Antioquia. Trastornos afectivos y de ansiedad presentará la doctora Saavedra. La conferencia central está a cargo del doctor profesor Miguel Roca. Comentarios finales de la doctora Marcela Alzate. Y nuevos psicofármacos, que estará a cargo de la presentación de Juan Fernando Cano, la conferencia de Pedro Sánchez del País Vasco y comentarios finales del doctor Alexis Vallejo. Y esperamos que superemos estos procesos y los próximos eventos podamos hacer real, podamos hacerlo de manera presencial. Está programado para la primera semana de mayo del 2021 en Los Ángeles, del año 2022 en New Orleans en la tercera semana de mayo, igualmente en el 2023 en la tercera semana de mayo de San Francisco, California. Bien, sobre este marco quiero presentarles los conferencistas que estarán a cargo de que estuvieron a cargo de estas 12 presentaciones y que es las que presentaremos Juan Fernando y yo, y luego habrá un espacio para preguntas. Estuvo la sesión inaugural a cargo del doctor Saul Levine, que es el CEO, el director médico de la Asociación Psiquiátrica Americana, y los dos presidentes, el presidente actual, el doctor Bruce Schwartz, y el presidente electo, que entrará en funciones, el doctor Jeffrey Geller. Y hay un listado de conferencias que estarán la doctora Patricia Harris, presidente de la Asociación Médica Americana, el doctor Joshua Gordon, director del Instituto Nacional de Salud, la doctora Kimberly Jonkers, que, tocarán diversos temas que lo resumiremos, la doctora Eleanor McCain, la doctora Kimberly Williams y Joshua Morgenstein. Igualmente, también hay otras 6 conferencias para completar las 12 que les hablé, el doctor Finsky, el doctor George Cook, el doctor Joseph Dalmau, conocido de muchos de algunos de los colegas que me están oyendo, el doctor Otto Kemper, toda una institución en la teoría psicodinámica, el doctor Billy Jones y con el cierre de la directora del Instituto de Estudio de Trastornos de Abuso de Sustancias, la doctora Nora Wolkoff. Bien, el proceso va a ser mucho más práctico. Ustedes han recibido un código, han recibido un numeral, lo ingresan a través de la página educategrupocisne.org y a través de ella van a acceder a cada una de estas, a la sesión de hoy, como seguramente ya lo han hecho, y posteriormente, a partir de la segunda semana de septiembre, que estarán colgadas las conferencias, en la medida que van evaluadas a través de nuestra página, nosotros vamos a tomar registro de esto y en la medida que terminen de ser revisados el material completo, a vuelta de correo recibirán el certificado de asistencia a las conferencias POSAPA. Muchas gracias a ustedes que han hecho por 15 años realidad las conferencias por APA, pero muchas gracias a las casas farmacéuticas que muy comprometida y generosamente y confiando en nosotros han hecho realidad esta 15ª versión. Denivan abre la ventana a la funcionalidad del paciente. Provee un tratamiento de primera línea para el manejo de la esquizofrenia, tanto en la fase aguda como en la etapa de mantenimiento, otorgando una eficacia superior en síntomas negativos y positivos para un paciente funcional, como mayor tolerabilidad, menos síntomas extrapiramidales, mayor adherencia y mayor remisión de síntomas, menor sedación. Es ideal en pacientes con síndrome metabólico, ya que genera menor aumento de peso. Denivan hace que el riesgo de interrupción del tratamiento sea menor. Viene en una presentación de 20 comprimidos ranurados de 200 miligramos. Sanofi.
Bueno, entonces para dar inicio a esta jornada empezamos con el doctor Juan Fernando Cano. Yo creo que el doctor Juan Fernando Cano, psiquiatra joven, pujante, consolidado en el panorama académico nacional, médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, con maestría en epidemiología, actualmente director de investigaciones del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso CISNE, director de investigaciones de CERSAME, el Centro de Estudios Rosaristas de Salud Mental, y profesor de la Universidad del Rosario. Y entonces, Juan, quiero decir, las preguntas las pueden hacer ya sea de manera directa o a través de los chats que quedan habilitados. Vamos a estar aquí prestos a absorber en la medida de nuestras capacidades esas inquietudes. Muy buenas noches a todos. De verdad les agradezco enormemente que nos acompañen en esta oportunidad. De nuevo otra vez en el POSAPA. Esta es nuestra versión número 16 y esta es la primera vez que lo vamos a hacer en este modo virtual, como acostumbrándonos un poco a esta nueva modalidad y a lo que nos tiene esta pandemia. Quisiera de verdad por el esfuerzo de hacer este tipo de actividades de educación médica continuada, y también agradecer especialmente al doctor Córdoba por, digamos que su persistencia. Si no hubiera sido por ese empuje de todos los días, de pronto no estaríamos aquí ni llevaríamos tantos años en este plan. Vamos entonces a presentar el resumen de esos, digamos que esas presentaciones iniciales que se dieron en este marco del Congreso Americano de Psiquiatría en su modo virtual, y vamos a empezar. Bueno, la primera presentación que tuvimos fue la presentación realizada por Patricia Harris. Ella es la presidenta de la Asociación Médica Americana, o AMA, y su presentación muy interesante se llamó Liderazgo de Médicos en Tiempo de Crisis. Esta presentación digamos que inicia realizando un enfoque en lo que es importante en el papel de los médicos en la transmisión de la información, y en particular en ese rol de liderazgo frente a las comunidades. Lo que buscaba de alguna manera era resaltar cómo nosotros como profesionales de la salud tenemos que darle tranquilidad y seguridad a las personas, y cómo como líderes tenemos que transmitir dicha información. Por tanto, parte hablando en particular de lo que sería la confianza y cómo para poder generar una transmisión adecuada de conocimiento es necesario haber transmitido esa visión de confianza frente a, como institución, como médico, frente al público. Y ella empieza a hablar acerca de cuáles son las dimensiones de la confianza. Muy llamativo porque empieza a hablar de 3 dimensiones inicialmente, donde habla de competencia, honestidad y compasión. Competencia refiriéndose a la capacidad y digamos que el conocimiento adecuado para poder desarrollar el rol. Honestidad por la necesidad de transmitir claramente y de manera concisa y honesta los resultados y los conocimientos que tenemos. Y compasión por la habilidad que tenemos como médicos de ponernos en el lugar del otro y podernos acercarnos de manera franca, cariñosa y cuidadora para transmitir no solo nuestro conocimiento, sino de alguna manera ayudar al otro en ese, digamos que, malestar. Pero ella también habla de un punto adicional que mete dentro de dimensión de confianza, que es un propósito, y dice finalmente que sin un propósito claro no se va a obtener la confianza y no se va a poder transmitir el mensaje como tal, y que es radicalmente importante tener muy claro siempre el propósito de qué es lo que estoy comunicando y cómo lo estoy comunicando. Y habla en particular relacionado con la dificultad que tenemos en esta pandemia del COVID-19 de cómo se ha transmitido la información y cómo los diferentes medios de comunicación han llegado a veces incluso hasta tergiversar la información, lo que hace que las personas hayan quedado en un cierto estado de incertidumbre, y eso es lo que ha generado mayor dificultad. Digamos que partimos de
que el término de fake news o noticias falsas o noticias inventadas no es reciente, pero que dado a la facilidad en la transmisión de la información actual, es que encontramos que mucho más fácil se puede masificar un contenido o viralizar una información que no sea necesariamente cierta. Por eso es necesario ser muy claros con la información y tener como que siempre la búsqueda de un punto confiable donde obtenerla y verificar la información que estamos transmitiendo. En pandemias como tal, pues la demanda de cuidado de la población es mayor, está el riesgo de la infección, está la necesidad de evaluar si tenemos los equipos suficientes. Hay que apoyar a los pacientes, pero no solo en la condición, no solo en la enfermedad, sino también en la asistencia a la enfermedad y en esos cuidados psicológicos adicionales que tenemos que proveer, porque el estrés como tal es la ola que se nos viene encima y que ya hemos venido identificando. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde identificamos que, como les venía contando, los medios tienen que estar atentos a comunicar información objetiva basada siempre en fuentes confiables. Que las plataformas tecnológicas tienen que avanzar, pero basadas en información evidenciable, basada en fuentes creíbles, y que las instituciones científicas y gubernamentales tienen que estar protegidas siempre de las influencias políticas. Yo quisiera traer a colación lo que pasó la semana pasada en el Valle, en el cual quisieron implementar un tratamiento para digamos que para la pandemia, en el cual todavía no hay una evidencia científica suficiente. La verdad, no debemos dejarnos que nos coja como el pánico y apresurarnos frente a la toma de decisiones médicas, sino de alguna manera esperar de manera clara qué es lo que nos trae la información. Recuerden que ya nos pasó con la cloroquina, que nos dijeron es que es totalmente útil y efectiva, pero después dijeron que no, pero después dijeron que sí. La verdad es que necesitamos confirmar la información antes de transmitirla a la población, porque eso solo genera incertidumbre. Tanto los médicos como científicos, como los expertos, debemos de alguna manera dejar de un lado la angustia de transmitir y más bien comunicar basándonos en hechos reales, en información que esté debidamente contrastada. La información que yo obtuve de mi paciente o de mi familiar o de mi experiencia única no es una experiencia que signifique evidencia basada en evidencia médica. La verdad, la evidencia médica toda debe ser contrastada para poder ser replicada y transmitida. Y hay algo que ella hacía mención, es que la publicación de datos basados en raza y en etnia relacionados con esta epidemia debe ser buscada de manera particular y necesaria para dar un tratamiento óptimo a comunidades específicas y en particular en situaciones de vulnerabilidad. Con esto ya termina la presentación y cierra, y pasamos a la siguiente presentación. Esta presentación fue dada por la doctora Kimberly Williams. Ella es presidenta y directora de la Organización de Salud Emocional Vibrant. Esta organización está dedicada al diseño, manejo e implementación de líneas de atención, de líneas calientes. Tal vez lo que en esta presentación, que se llama Programas de Atención en Crisis, claves para transformar la prestación de servicios, ella lo que nos va a contar es su experiencia con el manejo de líneas de atención ágiles y cómo han transformado un poco el sistema de salud. Pasamos a la diapositiva. Entonces, en esa diapositiva ustedes ven en las gráficas imágenes de diferentes líneas que esta compañía ha empezado a montar o ha montado en los Estados Unidos, y empieza a dar recomendaciones de cómo deben ser generadas estas líneas. Lo primero es una cosa muy curiosa, porque empieza a mencionar que deben ser con números telefónicos pequeños, de 3 cifras y no más, porque permiten un fácil acceso cognitivo, es fácil de retener, es fácil de marcar en una situación de crisis, y usualmente cuando se utiliza de esta manera es más efectivo, sirve más, salva a más personas. En particular porque este tipo de llamadas, cuando son líneas específicas, pueden evitar colapsar otro tipo de servicios de llamadas más específicas y pueden ayudarnos a derivar hacia el lugar adecuado de atención, generando de alguna manera mejor
tiempo de atención, mejores atención y evitando pérdidas de dinero y de tiempo. Pasamos a la siguiente presentación, siguiente diapositiva, donde es claro que hay que identificar mejores prácticas con este tipo de líneas también. Hay que establecer guías, hay que establecer protocolos, hay que entrenar a la gente, y no solo a la gente que diseña estas plataformas, sino a la gente que usa estas plataformas. Hay que implementarlas, pero hay que educar a la población sobre el manejo adecuado de este tipo de líneas. Y finalmente hay que evaluar cómo es el desempeño y cuáles son los logros en indicadores que tenemos con el uso de este tipo de líneas calientes. La imagen que ven ahí es, digamos, que la carátula del primer artículo que evaluó este tipo de líneas. Fue publicado por el Dr. Gould y el Dr. Calafat en el 2007 y demostró que este tipo de líneas calientes de verdad es eficaz y de verdad encuentra útil en la evaluación de suicidios, en cómo salva vidas de alguna manera y cómo efectivamente las cifras se disminuyen y la carga en salud se disminuye. Le damos clic adelante para que veamos cómo en esta pandemia de COVID-19 se ha demostrado un incremento rápido de este tipo de llamadas, y se ha podido identificar este tipo de llamadas no solo como un apoyo para la comunidad, sino también como un apoyo para los médicos, porque de alguna manera ayuda a derivar de manera adecuada los pacientes. E incluso, como lo hemos visto aquí en Colombia, yo pienso que diversos sistemas de salud implementaron las llamadas telefónicas, no necesariamente como línea caliente, pero la llamada telefónica como un sistema de evaluación temprana para evitar colapsar los sistemas de atención en salud. Y de verdad es una cosa que ha sido útil y que hay que replicar y seguir no solo implementando, sino también evaluando de alguna manera. Pasamos a la siguiente presentación. Fue un poco más de un tema un poco diverso, es una buena manera de decirlo. Esta fue dictada por el Dr. Billy Jones. Es profesor del Departamento de Psiquiatría de Langone Health en la Universidad de Nueva York, y con un título bien llamativo, en el cual nos decía Negro y homosexual, una perspectiva histórica de los homosexuales negros. Lo que quería hacer el doctor es hacer una perspectiva histórica, en particular iniciando desde África, cómo ha sido la vivencia de ser homosexual y negro. Partamos desde África entonces él dice que genera un doble estigma el ser homosexual y ser negro, y en particular empezando en África. Es muy curioso porque al principio, o digamos que una postura muy desde el Estado o de los diferentes estados de África, es que la homosexualidad o el homosexualismo, como se referían en la época, era una perversión traída por los colonos occidentales, es decir, los colonizadores europeos fueron los que trajeron la homosexualidad a África, que era limpia y pura. No obstante, una serie de estudios etnográficos demostraban que, como en todo el mundo, la homosexualidad estaba presente como en todas las sociedades y no era necesariamente vinculado a la cultura o vinculado a una influencia extranjera. Empieza también en su relato a hablar de los esclavos homosexuales y cómo en este tráfico de esclavos entre los siglos XVI y siglos XIX, que eran esclavos que inicialmente eran traídos desde África hacia el Caribe y Brasil, y luego desde allí fueron llevados hacia Norteamérica, cómo ocurrían una serie de perversiones, por decirlo de una manera casi suave, lo que ocurría y los abusos a los cuales eran sometidos los esclavos, dentro de los cuales el ser sometidos a prácticas homosexuales también era una forma de humillar y de dominar al ser humano negro en condición de esclavo. Y habla de una manera particular, algo que uno puede ver en Sao Paulo de alguna manera, es estas réplicas de los barcos en los cuales transportaban a los esclavos, en los cuales
por poder llevar más gente, lo que hacían era poner diferentes cubiertas de muy poca altura en los cuales transportaban a los esclavos acostados todo el tiempo, en los cuales ni siquiera podían sentarse y eran sometidos a altísimas temperaturas, y gran cantidad de esclavos morían en ese transcurso del viaje de 8.000 kilómetros. Y incluso se moría tu compañero acostado a tu lado y tú no podías hacer nada y tenías que aguantarte o morirte de alguna manera al lado del que estaba ahí. Y narra también el doctor en su medio de su presentación diferentes formas de tratar de demostrar superioridad frente al esclavo. Incluía incluso castrarlo, porque así podría ser más dócil o más manejable. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y habla él de temas que son poco escritos, poco conocidos y poco divulgados acerca de la comunidad negra y la comunidad negra homosexual. Un dato curioso que menciona él es que el primer drag queen conocido fue un esclavo homosexual, y esto está publicado en un libro de Joseph, publicado en este año. Algo que ocurrió en los Estados Unidos fue que después de que ocurriera la guerra de secesión, hubo una especie de migración de la comunidad negra desde el sur de los Estados Unidos, de Alabama, de Georgia, hacia el norte de los Estados Unidos, donde ellos esperaban encontrar de alguna manera como mejores condiciones de vida y mayor aceptación, y después hubo como una doble migración, como un retorno a sus lugares de origen, cuando de alguna manera sentían que podían estar más seguros y más tranquilos. Un movimiento particular de que él habló se dio en Nueva York, es como el renacer de Harlem. Digamos que hubo una época en la que Harlem fue un lugar muy inseguro dentro de Nueva York, pero a través de una serie de movimientos dados por la comunidad misma se busca como un renacer de este espacio, buscar un espacio en el cual sea atractivo para la comunidad y que de alguna manera se ha logrado, y de verdad es un punto de desarrollo en este momento en la ciudad. Algo que él menciona fue, digamos, que los grandes disturbios de Stonewall. Recuerden que se cumplieron ya 50 años de Stonewall, y que no era más que una discoteca o un lugar donde se encontraban personas homosexuales, y la policía de manera permanente llegaba al lugar para arrestar personas porque sabían que ese era el lugar donde se encontraban, y es con base en la experiencia de una transexual negra, travesti negra, que empieza a decir: no, yo no me voy a montar, a mí no me van a arrestar más, no me van a dejar de molestar, que empieza de alguna manera estos disturbios que llevaron de alguna manera como que a la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI en los Estados Unidos. El presidente Obama el expresidente Obama, él es el que de alguna manera conmemora este lugar y abre como un lugar de reconocimiento para la comunidad y sobre todo para la lucha de la comunidad LGBT. Otro caso de que él habla y que parte desde 1995, que es el primer caso de SIDA en los Estados Unidos, y menciona los datos que hay de SIDA en el año pasado, donde dice que hay 50.000 muertos por SIDA el año pasado, y que lo curioso de ese dato es que 49% de los muertos son de raza afroamericana. Lo llamativo es que solo el 13% de la población americana es negra. Entonces, ¿por qué esta elevada proporción de muertes asociadas al VIH? Lo que pone como que en cuestión no es que los negros se infecten o se enfermen más, pero sí es mucho más probable que el nivel de cuidado y de atención a la población negra sea menor o de menor calidad que el que obtiene la población blanca en los Estados Unidos. Sobre este punto él fue como enfático. Hay una cosa muy curiosa en lo que sí ocurre en los Estados Unidos, es que 3 de cada 4 personas diagnosticadas con VIH pertenecen a una minoría étnica en los Estados Unidos. Entonces pareciera que también las medidas de prevención no llegan de manera suficiente a personas que no son blancas en los Estados Unidos.
Pasamos a la siguiente diapositiva y es tal vez muy diciente acerca de lo que menciona el autor del doble estigma, y son las leyes sobre orientación sexual en el mundo, donde de verdad, si ustedes miran los colores, donde está azul y azul oscuro y azul claro, es donde digamos que hay leyes que apoyan de alguna manera a la población LGBT, y donde por el contrario está como rojo, rojo oscuro, naranjado y amarillo, es donde al contrario hay leyes que prohíben y castigan, y donde está en rojo oscuro es que incluso hay pena de muerte todavía al siglo XX, al año que no debe ser nombrado, el 2020, por la condición de ser homosexual. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es algo que, una serie de preguntas que se venía trayendo el presentador a través a lo largo de la presentación, y es, pero entonces, ¿existen o no existen los homosexuales? ¿Están bien representados en la cultura negra? ¿Están en, digamos que en las páginas de citas, o es que definitivamente la homofobia es tal en la comunidad negra que pareciera que si eres negro y eres homosexual tienes que mantenerlo todo totalmente oculto y para siempre? Y él, a través de su discurso, va como que desbaratando todos estos mitos. El primer ejemplo que pone es el de el rapero que ven en las imágenes, que es Lil Nas X. Es hablando de hip hop, que es, digamos que un género urbano, un género de música, ya urbano no se puede decir, un género musical en el cual digamos que los negros tienen mayor presencia, y donde se espera que es un medio rudo, medio difícil, medio en el cual la masculinidad a todo tope tiene que estar, y este es tal vez de los artistas que más se escuchó durante el año pasado. Su canción estuvo fácilmente, no quedó de primera en el top de Billboard del año pasado, pero sí estuvo ahí como punteando todo el año, y el artista ganó 4 Grammys el año pasado. Yo pienso que empiezan a estar presentes, y eso lo mencionaba el autor de la conferencia, algo que hablaba de la presencia de la comunidad negra en las páginas de citas por internet, y es que no es que estén menos presentes, pero usualmente si están presentes ellos no colocan preferencias de raza, y igual pasa con los latinos. El latino no coloca preferencia de raza, el negro no coloca preferencia de raza en la cita, pero es el blanco americano que coloca no negros, no latinos, pero no quiere decir que no estén presentes de alguna manera en este tipo de aplicaciones. Y si se da mayor homofobia, él empieza a decir que efectivamente no, y que incluso a partir hasta de la misma iglesia negra de los Estados Unidos han habido movimientos que tratan de decir no, igual aceptamos la diferencia, igual está presente dentro de nosotros. Quise también traer a colación, él no lo habló, y creo que no lo habló era porque para el momento de la presentación de los highlights en el APA no había ocurrido como el evento de George Floyd, que dio de nuevo como que el nuevo aire a este movimiento de las vidas de las personas de raza negra importan. Y creo que quisiera hacer yo particularmente mención a esto, porque sí, y porque efectivamente las personas en condición de minusvalía, en condición de minoría, sí están expuestas a mayores riesgos y sí tienen menos oportunidades. Y de verdad, ese tipo de vidas importan, y es importante recordarlo. Con esto termina la presentación y pasamos a la siguiente presentación. Esta presentación, totalmente distinta a la anterior, es dada por el doctor Otto Kemper. Fue más una lectura que una presentación como tal. Habla de la patología narcisista en las relaciones amorosas, un tema llamativo. Y pasamos en la presentación del doctor. Él empieza a hacer de cómo debe hacerse el enfoque clínico de la sexualidad. Entonces él primero habla de lo que sería una normalidad dentro de la sexualidad, y habla de factores muy, muy interesantes. Habla de que debe haber ternura, debe haber amor, debe haber idealización y pasión,
pero al mismo tiempo mencionaba el autor que debe estar combinado con una libertad polimorfa, es decir, que debe estar combinado con una libertad de expresión de la sexualidad siempre y cuando sea consensuada dentro de las personas involucradas dentro de esa relación amorosa. También implica que debe ser estable, debe ser gratificante, debe estar de alguna manera vinculado a una relación, y dentro de esa relación debe involucrarse la creación de valores y en algunas considerar la presencia o no de los hijos. Y él habla de un punto que me pareció de verdad llamativo, que es no solo enamorarse, sino de alguna manera transformarse, crecer con esa relación. Y luego habla de lo que sería la evaluación de esa sexualidad. Entonces habla de que dentro de esa evaluación de un funcionamiento normal debe evaluarse cómo está el compromiso que genera la vivencia de la sexualidad en el desempeño laboral y profesional de las personas. De igual manera, si genera compromiso esa diferencia entre lo que sería amor y sexo, o conocido como sexualidad, y si genera compromiso o no en la vida social y en la creatividad de las personas. Y habla de una sexualidad madura, donde debe estar dada por la experiencia sexual y el comportamiento, donde debe estar clara la relación objetal, la relación de objeto, donde debe estar definido la identidad y la intimidad, y donde eso debe partir como base fundamental para identificar esa sexualidad madura. Y de nuevo hace referencia al sistema de valores, donde está la responsabilidad, la preocupación por el otro y la visión de futuro. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, donde él habla de lo que sería la estructura narcisista, donde se identifica en el individuo una incapacidad para amar, una promiscuidad, un reemplazo de la relación de objeto por los encuentros sexuales. Ya no hay relevancia en establecer un vínculo, sino simplemente en tener una serie de encuentros sexuales repetidos, donde podemos encontrar en el individuo adicción al internet, y donde si se llega al extremo particular de la perversión narcisista está el peligro del comportamiento agresivo dentro de las relaciones del sujeto. Y algo que me llamó la atención es acerca de la fantasía bisexual del narcisista, y hace referencia en el cual hay una fantasía de relacionarse sexualmente no solo con individuos de su mismo sexo, sino del otro, pero no hay realmente un deseo detrás no hay una atracción detrás de esa necesidad de vincularse sexualmente, sino lo que hay es una necesidad de demostrar superioridad y poder. Es decir, yo puedo levantar y yo puedo de alguna manera convencer a otro o convencer a otros de tener relaciones sexuales conmigo, porque yo soy capaz de todo, independientemente del género o de la orientación. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde él empieza a hablar un poco de lo que sería el tratamiento, donde él dice que hay una aparente falta de transferencia entre paciente y terapeuta, donde la asociación libre está distorsionada, donde el sujeto muestra una clara incapacidad para depender del analista o depender del terapeuta, y donde el sujeto toma la interpretación como un aprendizaje cognitivo, donde él va a extraer conocimiento y a reconfirmar su independencia. Es decir, no va a generar una introspección para el cambio, sino que simplemente va a tomar todo lo que identifica en la terapia para poder conocer más y creer que sabe más, y poder de alguna manera manipular más a otras personas. Ahí es como una explotación parasitaria, no hay realmente un crecimiento emocional, donde el sujeto pasa de una idealización a una devaluación del terapeuta de manera franca, rápida y directa, donde se generan muchas reacciones terapéuticas negativas, donde el individuo de alguna manera va a tratar también de huir por evitar la culpa que va sintiendo de la manera más rápida. Entonces lo que vamos a encontrar en el sujeto es una envidia por el terapeuta, por lo que tiene el terapeuta, y el sujeto va de alguna manera a salir corriendo de esa situación en la que se le va a plantear.
Hay una ignorancia o una indiferencia a la personalidad del terapeuta, solo hay una preocupación como amigable o antipático frente al terapeuta, y donde de alguna manera el doctor finaliza su presentación diciendo que este tratamiento terapéutico hacia los pacientes con este trastorno es muy difícil, es muy complicado y que requiere arduo entrenamiento. Con esto termina su presentación y pasamos a la siguiente presentación dentro de este highlights, que es consumo de drogas durante el embarazo. Este fue dado por Kimberly Jonkers de la Universidad de Yale. Y ella empieza a hablar acerca de la encuesta que hubo acerca de uso de drogas y salud, y en particular habla de los datos de Estados Unidos de mujeres mayores de edad, donde dice que la presencia de trastornos mentales en mujeres mayores de edad es de 22.8%, es decir, poco más de una de cada 5 mujeres. La presencia de trastorno de uso de drogas es del 5.6%, es poco más de una de cada 20 mujeres, y la presencia del diagnóstico dual es del 3.4%, lo cual implica, digamos que algo amplio y relevante. Hay una cosa en particular durante el embarazo, es que el uso de sustancias disminuye en todas las sustancias durante el embarazo. Digamos que eso es como lo positivo y lo bueno que encontramos en las mujeres en el embarazo. Lo malo es que el 80% vuelve a consumir durante el parto. Vamos a pasar a la animación, donde vamos a ver las cifras de cómo después del parto empieza a haber recaída en consumo de las sustancias. Ustedes van a ver que en particular cocaína es donde más rápido hay recaída en consumo de sustancias, y aparentemente alcohol es donde más tiempo se va a demorar en volver a aparecer el consumo de alcohol luego del parto. Pero en las mujeres que tienen problemas de uso de sustancias, sí se cree que es más o menos ese 80% que vuelve a consumir sustancias luego del parto. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es el efecto de las drogas en los niños, en los neonatos. Lo que hizo la doctora fue hacer como una diferenciación por sustancias y qué es lo que ocurría de alguna manera en los sujetos. En particular, y el efecto es más que todo a largo plazo, se han identificado dificultades en la atención, disminución en la inhibición de respuesta, déficits en el aprendizaje, disminución en el lenguaje expresivo e inicio temprano de consumo de alcohol y marihuana. Yo sé que les estoy dando muchos datos y hay algo que resalté dentro de esta diapositiva, y es que hay que tener en cuenta factores de confusión. No sabemos realmente qué tanto le podemos achacar a que la madre haya consumido durante el embarazo o a los días después del embarazo volviera a consumir estimulantes, que en el largo plazo el niño fuera esa directamente la causa. Hay que tener en cuenta también el medio, porque efectivamente si la madre siguió consumiendo durante la infancia de ese niño, es muy posiblemente que eso esté relacionado con la presencia de los trastornos que le mencioné en el largo plazo. E igual va a ocurrir con todas las demás condiciones, así como con opiáceos. Sabemos que de manera aguda está el síndrome de abstinencia a opiáceos, que está caracterizada como por una irritabilidad del sistema nervioso central, por una disfunción gastrointestinal y por síntomas autonómicos, pero también hay cosas que van a ocurrir en el largo plazo o que se ha hipotetizado que pueden presentarse en el largo plazo. En particular, una disfunción ejecutiva, una discapacidad intelectual, un trastorno de conducta o un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. En cuanto a la marihuana, lo que más hace mención la doctora no es tanto los efectos que hay de la abstinencia o la asociación que hay con prematurez, que todavía no está tan clara, sino acerca de la evaluación de los efectos que ha tenido la legalización en los Estados Unidos. Y tal vez hay posturas diversas en APA acerca de la legalización de la marihuana, pero sí ha habido dudas de qué consecuencias puede tener esto en general en la población. En cuanto a la nicotina, sí sabemos que hay alteraciones que se producen, que está clara una disminución del crecimiento fetal, esto ya está reportado. Y en cuanto al alcohol, es tal vez la sustancia que más se ha estudiado
con respecto a las consecuencias que puede tener en los niños, desde disminución del tamaño cerebral, retraso psicomotor, un retraso del lenguaje, déficits auditivos, un procesamiento deficitario de la información y un déficit o una discapacidad intelectual por un déficit cognitivo como tal. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde ya no vamos a hablar del efecto de la droga en los niños, sino el efecto de la droga en las madres. En particular con los estimulantes están los efectos cardiovasculares, la isquemia de órganos, las convulsiones y la muerte. Con los opiáceos, tal vez el riesgo mayor está en el incremento en consumo de otras sustancias. En particular, algo que ella habló y fue muy curioso, es que en los Estados Unidos se ha tratado de llevar a juicio a las mujeres en embarazo por el hecho de consumir sustancias, por decir de alguna manera que están sometiendo a un individuo, entonces están considerando que el feto es un individuo, a abuso. Entonces en algunos estados están llevando a las madres a casos. La verdad es que la mayoría de los casos, porque en casi todos los estados han tratado de llevarlos al estrado judicial, en la mayoría de los casos este tipo de solicitudes han sido declaradas no relevantes, pero en 2 de los casos efectivamente han imputado a las madres con este tipo de delitos como daño al feto, en particular en Carolina del Sur y Alabama. Y es posible, conociendo el sistema de legislación de los Estados Unidos, que dado que ya hay precedentes, empiece a haber una replicación de este tipo de imputaciones y vaya a haber de alguna forma mayores casos en el futuro. En cuanto a los cuidados obstétricos, es claro que tienen que ser selectivos en madres que tienen trastorno por uso de sustancias y hay que iniciar desde manera temprana intervenciones terapéuticas. Digamos que no hay tratamientos específicos, en particular por los riesgos que implica también para el feto, pero hay que empezar a generar las intervenciones que se pueden hacer con estas madres. En resumen, digamos, de lo que dijo la doctora, que hay población específica de trastorno de uso de sustancias las madres en embarazo, que afecta la salud del feto, afecta la salud del neonato y del niño, y afecta la salud de la madre, que necesitamos un abordaje equitativo y universal, y hasta ahora hay que establecer tratamiento, hay que tratar de basarse en lo que podemos hacer con las madres, en particular con las intervenciones breves. La entrevista motivacional sigue siendo útil y sigue mostrando resultados aún con este tipo de madres. Medicamentos, ella empieza a generar dudas acerca de si se pueden usar o no, y habla de la efectividad de la terapia cognitiva comportamental, en particular en prevención de recaídas en las madres. Creo que con esto termina la doctora la presentación y pasamos a la siguiente. La siguiente fue dada por la doctora Elinor McCants. Ella es la secretaria asistente del SAMHSA. El SAMHSA es los servicios de administración de abuso de sustancias y salud mental de los Estados Unidos. Varias de las presentaciones que yo les voy a mencionar de aquí en adelante son presentaciones de, digamos que los diversos institutos de drogas de los Estados Unidos, el SAMHSA, el NIDA y el NIA, y lo que van a ver es como un resumen ejecutivo de cómo fue su función. La presentación que hace la doctora Elinor comienza como con decir que la misión del SAMHSA es disminuir el impacto de los trastornos por uso de sustancias y trastornos mentales en las comunidades americanas, y que es la única de todas las organizaciones americanas que dentro de sus objetivos y dentro de su medición está claramente si se disminuyen esos indicadores de uso de sustancia y de trastornos mentales en los Estados Unidos. Es decir, ella mostraba, vea toda la carga que nosotros tenemos frente a lo que está ocurriendo. Empieza mencionando cosas acerca epidemiológicas, es cómo está el uso de trastorno de sustancias en los Estados Unidos y cómo está la salud mental. Los datos globales, ahorita les mencioné los de mujeres adultas, ya estos son los datos globales, para trastornos mentales son de 19.1%, no es muy diferente de la de mujeres solo, pero es un poco menor. El de trastorno por uso de sustancias es de un 19%, ese fue mucho mayor al de las mujeres, y el de diagnóstico dual se mantiene como en el mismo porcentaje, en un 3.7%.
Los objetivos principales que tiene SAMHSA en los Estados Unidos es enfrentar el consumo de drogas, en particular la crisis de opiáceos, pero ellos también están ahora enfocados en un tipo particular de drogas. Fuera de los opiáceos, que es su gran mare magnum, por decirlo así, se están tratando de enfocar en la marihuana y en el uso de metanfetaminas. Están enfocados en prevenir el consumo, en las necesidades de los trastornos mentales graves, en particular en la psicosis, en los niños y en el suicidio. Están preocupados por la igualdad en la atención, en particular en la atención primaria, y están preocupados, digamos que como su último objetivo, en la vigilancia y en la recolección de los datos de una manera adecuada. ¿Cuáles fueron los planes estratégicos? Están en la siguiente diapositiva. Entonces, su prioridad 1 es combatir la crisis de opiáceos, para lo cual tienen destinados 1.500 millones o 1.5 billones, como hablan los americanos. Su segunda prioridad, que es el trastorno mental grave y el trastorno emocional grave, el 1.6 billones americanos, por decirlo así. En la prioridad 3, el apoyo a servicios de prevención y tratamiento y recuperación de los trastornos por uso de sustancia, 205 millones. Y la prioridad 4, en mejorar la recolección de los datos, el análisis y la difusión y la evaluación de las políticas y de los programas. Y la prioridad 5, con base en el objetivo final, el refuerzo a la educación a los profesionales de la salud, en particular profesionales de la salud mental. Y por último, pasamos a la siguiente diapositiva, el Plan de Acción Nacional del SAMHSA, donde dicen que tienen que enfocarse en las necesidades de la población general, en las necesidades en trastorno mental grave y trastorno por uso de sustancias, en las necesidades de los profesionales y las organizaciones, en el enfoque en particular sobre el coronavirus, porque también están preocupados por el coronavirus, y ellos diseñaron un portal específico donde tienen comunicación certera, veraz y oportuna sobre lo que conoce SAMHSA acerca del coronavirus, donde todos podemos acceder en samhsa.gov/coronavirus. Ellos hablan también de tener unos fondos suplementarios que están buscando como en qué parte invertir. Están preocupados por las consecuencias de la salud mental, en particular del cambio social asociado al COVID, y otros temas que habló al final acerca de suicidios y tribu. La siguiente presentación es dada por el doctor George Kuff, es el director del NIAAA, que es el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, y está basada en el 50 aniversario de esa institución. Y está llamada Trastorno por uso de alcohol, cerebro, dolor y alivio de vergüenza. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. El doctor empieza a hacer como un recuento de la historia del instituto, donde dice se fundó en 1970 como un departamento del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, y para 1974 de alguna manera los separan y ya de alguna manera tiene como que su criterio propio, al igual que el NIDA o al igual que el Instituto Nacional de Salud Mental, y de alguna manera ellos se caracterizan por un marco de trabajo heurístico, es decir, por un aprendizaje basado en ellos mismos y digamos que en la experiencia que ellos han venido teniendo. Lo que menciona el doctor a través de su charla es hallazgos clave para el diagnóstico, prevención y tratamiento. Después haremos referencia a esos tres términos que aparecen ahí, como alosterismo, hipercatifeia, alostasis, y los desafíos futuros que tiene el NIAAA como tal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay algo que sabemos curiosamente que es como verdad de perogrullo, y es que el uso inadecuado de alcohol se va a correlacionar con pobre salud mental. Y algo muy interesante es que el alcohol y el uso de alcohol es como el elefante dentro de la habitación, o como lo mencionan en esta caricatura, es como yo estoy aquí en el cuarto, pero a pesar de que estoy aquí pareciera que nadie me nota, nadie se da cuenta que estoy. Y yo creo que es algo que nos pasa en particular con el uso de sustancias y en particular con el uso de alcohol. Pareciera que no lo notamos, no caemos en cuenta, no le prestamos la suficiente atención al uso de alcohol en los pacientes. En particular hay que entender que el uso inadecuado de alcohol a menudo precede al diagnóstico de condiciones de salud mental
que el uso de alcohol está comúnmente empleado como un mecanismo para afrontar los síntomas, que al final hace que todos los pronósticos en el paciente empeoran y de que de manera similar, como que viceversa, por decirlo así, el tener un trastorno mental va a complicar el tratamiento del trastorno por uso de alcohol. Luego hace mención a, digamos que una diapositiva, yo sé que es compleja, es un dibujo de un cerebro complicado, pero que hemos venido tratando de explicarlo a lo largo de los años, donde la adicción a drogas se va a contextualizar como un trastorno crónico recurrente de búsqueda y consumo de sustancias que va a progresar a través de 3 etapas particulares. Digamos que en estas 3 etapas particulares lo que hay es como un atracón o intoxicación inicial, que va a ir subsecuente con una abstinencia y un afecto negativo, y que nos va a llevar finalmente a una preocupación y anticipación que nos va a llevar en ese círculo vicioso al atracón y a la intoxicación. Yo quisiera de alguna manera hablar acerca de no solo los mecanismos, sino como que de alguna manera las áreas del cerebro que están vinculadas con esa disregulación. De alguna forma, dentro de esta hipótesis, digamos que inicialmente deriva de una disregulación de elementos neuroquímicos en corteza frontal, en corteza del estriado, y corteza de la amígdala. Y de alguna manera, en estas estructuras no solo se está vinculando al eje clásico del estrés mediado por el factor liberador de corticotropina en la amígdala, sino también al sistema de opioides de dinorfina kappa, que está ubicado en el estriado ventral y en la amígdala extendida. Lo que se ha visto y que se muestra en el lado derecho de la diapositiva es que se ha tratado de buscar herramientas para identificar cómo se identifica la alteración de ese tipo de neurocircuitos, para poder identificar cómo podemos demostrar que efectivamente está comprometido dicho funcionamiento cerebral. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver cómo este círculo vicioso termina ampliándose y termina cerrándose en el sujeto. Entonces, en unos primeros consumos de la sustancia, ese atracón o esa intoxicación lo que va a dar es una euforia en el sujeto, y al pasar ese efecto de euforia aparece la abstinencia y el afecto negativo, que inicialmente solo se va a ver como una disminución de la energía. Luego de pasar ese afecto negativo, va a aparecer la etapa de preocupación y de anticipación, que inicialmente solo se va a ver reflejado como un tener que esperar. Pero conforme va avanzando el consumo de sustancias, le damos clic y nos damos cuenta que ya no va a obtenerse la euforia, sino que simplemente con el consumo va a aparecer un sentirse bien. Me siento bien, ya no era tan bueno como antes, pero pues me hace sentir bien. El afecto negativo que vamos a encontrar es una disminución de la excitación, y la preocupación y la anticipación bastada ya no solo por esperar consumir, sino por desear consumir. Y si damos clic una vez más, vamos a encontrar cómo va a seguir avanzando este círculo vicioso, y ya el atracón y la intoxicación lo que nos va a dar es una disminución del malestar, es decir, un escapar del malestar que estábamos presentando. Y ese afecto negativo que va a estar dándose ya va a estar ligado a depresión, ansiedad, inquietud. Y la fase de preocupación ya no va a estar en desear, sino de verdad obsesionarse y planear conseguir y consumir la droga. Y ahí es cuando se cierra el círculo y efectivamente ya no hay vuelta atrás en el sujeto, y efectivamente lo convertimos en un trastorno en el individuo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Habla el doctor acerca del alosterismo, donde dice... hay cambios alostáticos en el estado emocional,
y que estos cambios están asociados en esa transición que ocurre en este circuito que yo les venía mencionando a la dependencia finalmente. También que hay claros hallazgos desde lo genético del individuo, también hay factores epigenéticos asociados a la aparición de la enfermedad, la presencia de traumas infantiles, la comorbilidad con otras condiciones psiquiátricas que se asocian de alguna manera con la bebida excesiva. Hablan de la hipercatifeia, que es como un incremento de los signos y síntomas emocionales y motivacionales negativos cuando está presente el síndrome de abstinencia. Y de la alostasis, que es como la capacidad dinámica de alcanzar una estabilidad a través del cambio. Y este ha sido uno de los mecanismos empleados en el tratamiento de los pacientes con trastorno por uso de alcohol. Finalmente, él nos menciona qué retos futuros tiene el instituto y qué retos futuros tiene los pacientes con trastorno por uso de alcohol. Uno en particular, y que ya Nora Volkov nos había mencionado previamente, es pasar de alguna forma de la condición de que el alcoholismo es un fallo moral versus que esta visión neurobiológica de la enfermedad facilita la creación de que es una enfermedad, no un fallo moral, y que de pronto esto ayuda a aliviar el estigma y a limitar la vergüenza. Pero pues igual pueden haber posturas contrarias frente a eso que está ocurriendo. Ya no hablamos del alcohólico, sino de una persona con un problema relacionado con el alcohol. Esto de alguna manera puede desconocer algunas modalidades de tratamiento. Si yo no me reconozco como alcohólico, pues ¿será que no puedo entonces obtener un tratamiento? Porque es que tengo una enfermedad. Digamos que eso ha generado ciertas dificultades. Es importante incluir en la atención primaria y no dejar pasar ese elefante en la habitación, y que desde el principio podamos identificar los sujetos que tengan problemas con el uso de alcohol, la disminución en general del estigma. Y hay unos desafíos claros en cuanto al género, al ciclo vital, a las comorbilidades, a la tolerancia, a los tratamientos, al dolor, al sueño. Y con esto termina la presentación. La última presentación de la que les voy a hablar es la realizada por la doctora Nora Volkov, que es la directora del NIDA, que es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Su charla está titulada Investigación en Adicciones, Oportunidades y Desafíos. Como temas generales, ella habla de la crisis de opiáceos. Ella habla de una cosa particular, es que pareciera que hubiera una ligera disminución en los números, pero que los números siguen siendo muy altos, muy llamativos y muy significativos, y que no se puede bajar la guardia con esta, digamos que, crisis de opiáceos. Después pasa el tema de la legalización del cannabis, donde ella expresa su preocupación acerca de que hay que seguir expectantes frente a qué va a ocurrir en los Estados Unidos, qué va a ocurrir en términos de salud y de salud mental luego de la legalización en la mayoría de los estados. Y habla también del tema del pulmón y del vapeo, en particular porque es que, según lo que ha venido apareciendo, es que el vapeo apareció como una alternativa de tratamiento de la dependencia a la nicotina para que las personas dejaran de consumir cigarrillo. Pero lo que se ha visto es que se ha incrementado el consumo de nicotina a través de esos vaporizadores, y que las personas inicialmente consumen el vaporizador y dejan de fumar, pero rápidamente vuelven a fumar y aún así continúan fumando y utilizando el vaporizador. Y una cosa, digamos que se ha encontrado es esta lesión pulmonar asociada al vapeo o el EVALI, que no hay que olvidar, no hay que tener y hay que tener en cuenta. Habla después del estudio ABDC, que es un estudio que identificó el incremento del riesgo de suicidio asociado al uso de drogas. Habla un poquito acerca de resultados en términos de más medicamentos para el trastorno de uso de opiáceos. Habla de las ventajas de las liberaciones sostenidas, de las liberaciones prolongadas, el uso en la salud y el uso en sistemas penales. Y habla acerca de las prioridades terapéuticas a futuro, de pronto en la neuromodulación, acerca de las vacunas. Sabemos que llevamos varios años esperando acerca de vacunas para el uso de sustancias, y de pronto el uso de inmunoterapia para trastorno de uso de sustancias como un reto de investigación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dentro del
tema en particular que ella hace mención de su preocupación por el uso de cannabis está en particular lo que ha venido ocurriendo con la potencia de la marihuana. Y digamos que la marihuana que se consume hoy es muy distinta a la marihuana que se consumía hace unos 50, 40 años, donde en particular esa potencia en particular en tetrahidrocannabinol ha sido mucho más grande y que la proporción de cannabidiol ha bajado mucho en lo que se está consumiendo. Como ven en la gráfica, esta es como la proporción de cannabidiol y tetrahidrocannabinol en la marihuana que se ha ido identificando secuencialmente a través de los años, y que de alguna manera se ha triplicado la potencia en tetrahidrocannabinol en los últimos 20 años. Y en la siguiente diapositiva, ella hace mención a una diapositiva que ya nos había mostrado en años anteriores acerca de cómo se han dado la mortalidad por diferente uso de sustancias en los Estados Unidos y cómo inicialmente era la cocaína y los opioides naturales y semisintéticos los que daban con la mayor carga de mortalidad, pero cómo en los últimos años los narcóticos sintéticos, en particular el fentanilo, es el que más se está asociando con mortalidad, y como la cocaína aparentemente volvió a tomar un giro en su vida y como las metanfetaminas aparecen también en el escenario. Y en la siguiente diapositiva ella hace mención a ciertos experimentos y ciertos estudios realizados en los cuales se identifica que la interacción social positiva es un buen elemento para el tratamiento del uso de opiáceos, porque se ha visto en modelos animales que el ratón prefiere la interacción social al uso de heroína, siempre y cuando la interacción social sea positiva, porque si la interacción social es castigada, ahí es cuando el ratón vuelve al consumo de heroína. Esto se ha replicado de alguna manera en estudios pequeños, pero es algo que de alguna manera se promueve en, digamos que en poblaciones, como que estimular la interacción social en los consumidores de opiáceos, porque de alguna manera puede facilitar su recuperación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya con esto casi que vamos a terminar nuestra presentación por el día de hoy. Habla de la interacción de la crisis de opiáceos finalmente con la pandemia del COVID-19, donde dice que va a haber una mayor vulnerabilidad en fumadores, en particular en los que usan vapeo, en los que usan opiáceos, en los que usan metanfetaminas. Y hay unos riesgos particulares que hay que considerar. Uno es el habitante de calle, por las medidas de bioseguridad que no están presentes, otras por las cárceles en particular, y otros desafíos que se nos vienen presentando, en particular el estrés, el estigma, el acceso a tratamientos, los grupos de apoyo, la presencia de grupos de apoyo virtuales, y cómo este distanciamiento social puede asociarse con un incremento de uso de sustancias, un incremento en el consumo, una limitación en la atención y un mayor riesgo de sobredosis y muerte por sobredosis en los pacientes. ¿Qué oportunidades esbozaba ella? Pues la telemedicina, las líneas calientes que ya habíamos mencionado en la presentación anterior, los grupos de apoyo virtual y cómo a través de herramientas como el Telegram o distintos medios sociales podemos generar apoyo y también a los pacientes, y de verdad con evidencia, la prescripción de medicamentos a través de teleconsultas y cómo pensar de pronto en la posibilidad de formular medicamentos de control a través de este tipo de estrategias, que puede ser riesgoso pero que también en algunos pacientes de verdad se va a requerir. Habla un poco de medidas en prisiones y de pronto ya hay lugares en los que se ha hecho, y cómo de pronto liberar presos que tengan convicciones, digamos que delitos menores, pudiera ser una medida mejor en términos de salud pública. Y una última oportunidad que ella habla es acerca del material educativo online, y hay que trabajar bastante por poder seguir acercándonos a los pacientes y llegándoles a todos a pesar de las dificultades que tenemos, como en la misma medida en que estamos hoy en este POSAPA.
Bueno, y con esto termino esta parte de highlights y doy paso al doctor Córdoba para que continúe con la fase final de presentación y muchas gracias a todos. Bien, yo después de la presentación de Juan, que seguramente ha despertado preguntas y curiosidades, y les recuerdo a través del chat o al final de manera directa, pues intentaremos absorber esas inquietudes. Yo les quiero presentar 4 de esas 12 conferencias, algunos puntos centrales que seguramente van a dejar inquietudes. Primero, del doctor Morgenstern, que es el jefe del comité de desastres de la Asociación Psiquiátrica Americana, y obviamente nos llama la atención sobre algunas situaciones. Para ese entonces todos sabemos que las cifras se han lastimosa y dolorosamente doblado. Había un poco más de 500,000 de muertes en el mundo. Había muchas dudas que siguen persistiendo, y es parte de las razones de los tratamientos, sobre las posibilidades de algunas moléculas farmacológicas que pudieran ser útiles. Por ejemplo, seguimos con una discusión abierta frente al uso de hidroxicloroquina, ya que el presidente Trump, el presidente Bolsonaro, de manera clara y abierta la han promovido. Los estudios que tenemos aún en Colombia sobre Remdesivir, que estamos con motivo de discusión. Tenemos una gran duda que desde los primeros momentos está relacionado con las pruebas, con los test, las pruebas, que hay pruebas serológicas o pruebas rápidas o pruebas que examinan los contenidos genéticos como las de PCR, pero sin duda, hoy en día quizás la posibilidad de darle trazabilidad a la pandemia estaría más determinada por la posibilidad de los test y la necesidad de cubrir más gente. Por eso hoy en día se habla de pruebas agrupadas. El uso de mascarillas, que ya no hay discusión, en ese entonces había una discusión. Creemos que uno de los elementos para evitar la velocidad del contagio está en el uso de tapabocas, como lo decimos nosotros, o mascarillas. En ese entonces el riesgo infantil, en realidad, y para fortuna, pues los niños que han estado contagiados, por fortuna, han tenido desenlaces muy favorables, y discusiones en diferentes como factor de riesgo de la carga genética con relación a la inmunidad, el género, la relación del uso de tabaco o no. En todo modo, la incapacidad ha sido discutida aún dentro de nuestro país. Ustedes ven que las cifras en el norte del país, en el Atlántico y en Bogotá, con relación a la mortalidad es distinta. La Organización Mundial de la Salud ha fijado un número con los datos que tenía ese entonces de 3.4, pero por ejemplo los datos de los finlandeses son muy inferiores, como del Imperial College. Pero todos saben que la solución, digamos, para detener la velocidad de los contagios y permitir la preparación de la infraestructura asistencial, ha sido lo que se ha conocido como la cuarentena, del viejo concepto de la peste en Europa, de poner los barcos antes de los puertos para que pudieran las personas que estuvieran infectadas, pues perdieran la capacidad de contagio, porque la enfermedad se desarrollara y tuviera los desenlaces allí. Entonces, seguramente será la historia la que nos juzgue, la posteridad verá la respuesta que hemos dado y concluirá seguramente cuando nos miren que definitivamente todos la incertidumbre y el temor nos tratarán de maneras particulares. La doctora Macmillan, profesora de historia en el Times, decía que nos terminamos volviendo locos todos. Bien, ha sido planteado por el doctor Morgenstern algo que ustedes me han oído plantear en diferentes escenarios, y por eso lo traigo aquí a colación, que si los daños, las lesiones, el compromiso físico genera una huella médica, que las huellas psicológicas
serán mucho mayores. Yo he hecho el símil que las huellas médicas serán como una huella de tigre, mientras las huellas psicológicas serán como una huella de elefante. Y en ese sentido, el profesor Morgenstern fijaba como una visión de 4 curvas. Una primera, que es como la respuesta inmediata en condiciones físicas, como los picos de morbilidad y mortalidad, y seguramente que va a haber, o como ha sido en el mundo, unos desenlaces, unas prevalencias mucho más altas que luego descienden, y luego plantea que habría una oleada que es el detenimiento de algunas enfermedades físicas, que es el detenimiento del desenlace de algunas condiciones de salud, de condiciones crónicas, diabetes, hipertensión, unas condiciones médicas mayores que tendría muy seguramente el impacto en lo que sería una tercera ola, que sería la reaparición o la agudización de esas enfermedades críticas. Pero si ustedes ven, él claramente deja indicado que el gran pico, el gran desenlace estará relacionado con los problemas de salud mental, en el sentido de que seguramente tendremos una oleada desproporcionada de cuadros relacionados con estrés postraumático, con depresiones, con trastornos de ansiedad, y obviamente esto aupado, empujado por las situaciones económicas que serán consecuencia también de todo esto, que ha mostrado, ha evidenciado nuestras grietas y nuestra fragilidad social y las desigualdades que esto implica. Bien, el doctor Morgenstern dejaba algunos desafíos para los médicos, para el personal sanitario, para los terapeutas, para los psicólogos. Lo primero es que sí debería casi teñirnos desde la planta de los pies, que perdiéramos todas las el papel de los cuidados, sino que lo volviéramos cada vez más exigente, que no aflojáramos en eso, que tuviéramos un autocuidado básico, constante y permanente, tener mucho cuidado, seamos muy asertivos. Es una tarea de los profesionales cuando nos expongamos a los medios de comunicación, ser muy asertivos, y yo le agregaría que le pongamos optimismo y esperanza en esos procesos. Todo el desgaste emocional que significa estar expuestos a los ciudadanos, los conciudadanos que han perdido vidas, esas notificaciones y las relaciones con todo esto, porque ha terminado impactando de manera significativa a seres humanos. Cuántas personas que no necesariamente por COVID, pero han tenido que despedir a sus familiares sin honrarlos, y esto trae y traerá sin duda un dolor que durará tiempo en la comunidad. Y obviamente lo que he acuñado con el equipo del ministerio, lo que se ha llamado la fatiga de la precaución, es decir, todo el mundo cansado, incómodo con todas estas medidas. Entonces él plantea en esa presentación una serie de estrategias: recordar que no podemos bajar la guardia, cuidar las necesidades imprescindibles, todos nosotros, además de que los ciudadanos pues el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente, la distancia física de 2 metros que no debemos olvidar. Nosotros como profesionales, ojalá el uso de la mampara, el lavado de manos frecuente, y todos los cuidados así. No olvidar que también nosotros, la salud mental hay que hablarla en primera persona, y no es de los otros, es de nosotros. Entonces tomar descansos, establecer pausas dentro de la jornada de la actividad laboral, pero también buscar días de descanso, estar hablando con los colegas que sirvan de procesos de soporte y de apoyo, comunicarse de una manera esperanzadora, constructiva, hablar de las cosas, no perder el contacto con sus miembros de la familia. Algunos colegas se han ido a vivir a hoteles o situaciones cerca, pero no perder ese contacto, estar actualizados pero no desinformados. Quizás escojamos, nosotros sabemos cuáles son las entidades, quizás como médicos. Inicialmente teníamos era una desinformación, 20 chats, 20 noticias, 20 noticieros, y fuera de eso toda la actualidad académica. Entonces ojalá selectivizar eso, porque se los digo, y se los digo de manera personal, estaba generando una fatiga y un dolor en este sentido. Y estarse chequeando de manera constante
ya sea pues a través de pruebas con relación a esto, si tiene señales de repósese un rato, cuídese y cuide a su familia. Bien, entonces deja el doctor Morgenstern para cerrar su conferencia discusiones y temas ácidos. El tema de los niños. Creo que será uno de los temas más controversiales en los próximos días, porque el cierre escolar obviamente era absolutamente necesario por lo que se ha identificado por la capacidad de transmisión de los niños. Pero es que los niños, entonces de pronto el remedio termina teniendo efectos secundarios. Entonces los niños pequeños, todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, con la percepción de las texturas, los niños más grandes, lo que tiene que ver con el relacionamiento social, con la frustración. Y allí yo creo que tendremos que hacer un equilibrio y esperar los desenlaces. Seguramente, y como lo he dicho en muchas oportunidades, esto es como una unidad de cuidado intensivo. Tenemos que estar tomando medidas de acuerdo al desenlace de los acontecimientos. Conocen ustedes bien lo que ha sido la tutela de la revolución de las canas, lo que ha sido lo de los ancianos. Definitivamente la población de riesgo más afectada está en las personas mayores de 70 años. Allí se encuentran las mayores tasas de letalidad y en ese sentido por el riesgo de otras patologías. Yo tengo una posición, primero pues que estos ciudadanos, estos familiares en muchas de las oportunidades, amigos, primero pues darle un soporte emocional, estar presentes. Hemos visto las depresiones mayores, severas, con sintomatología importante en personas mayores de 70 años, no descuidar el manejo de sus enfermedades ya instauradas o establecidas. Y lo tercero es la mejor manera de enfrentar esta situación es que aprovechen las horas de ejercicio, las horas de sol, y una buena alimentación es una situación grande. Nuestros pacientes que realmente pues terminan siendo un factor de riesgo, entonces identificarlos, monitorizarlos, seguirlos, aprovechar las posibilidades de la telemedicina que Juan les hablaba anteriormente, insistir mucho que no se automediquen, que no sean ellos los que decidan esta serie de situaciones. Estar en los equipos de soporte a los colegas que están en la primera línea. En realidad el burnout en los colegas que están en las unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado crítico, los intensivistas, los anestesiólogos, los internistas, estar en los equipos de soporte con elementos psicológicos importantes. Hablaba yo con anterioridad de la situación de los niños y obviamente las personas que están marginadas socialmente, que cuenten con la posibilidad de tener un soporte y una ayuda. Bien, estos eran los comentarios del doctor Morgenstern. El doctor Finskin, que también es un psiquiatra consultante del servicio de emergencias, habló de lo que ha sido la implementación de la telepsiquiatría. Ustedes recuerdan que ha sido motivo de debate porque ha estado en las diferentes legislaturas, cómo y de qué manera se aprobaba, cuál era el marco legal, cuáles eran los elementos, y en eso tengo que hacer un reconocimiento al grupo de la Universidad de Antioquia, a su decano, nuestro colega, psiquiatra y querido amigo, el doctor Carlos Palacios, que ha hecho con su grupo del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia un Living Lab que es motivo de orgullo porque atiende desde allí toda Antioquia y algunas regiones como Chocó, como Santanderes, que es muy importante. Pero sin duda esto lo que nos ha traído para todos, ellos han picado en punta, pero creo que es de obligatoria discusión lo que ha sido este proceso, porque sin duda la visión de la asistencia tradicional, el consultorio clásico, se ha movido. Inicialmente las consultas que no estaban en tiempo, que eran asincrónicas y que nosotros resolvíamos, pero sin duda cada vez termina siendo mucho más puesta en una realidad, en un intercambio y una serie no solo de la evaluación con todas las consideraciones éticas que deben tener y garantía la confidencialidad, sino también el proceso de que dejamos de manera nuevamente elementos asincrónicos a través de otros elementos que puedan ser útiles. Y vendrá lo que es otros procesos, toda la tecnología, el manejo de redes, lo que tiene que ver con prevención, asistencia, crisis, que es muy importante. Entonces,
yo sí creo que frente a este marco, la telepsiquiatría hoy cuenta con elementos que definitivamente deben estar en la orden del día, es decir, todos los aspectos legales, tenemos que garantizarnos en ello, cómo y de qué manera vamos a manejar los elementos clínicos, la visión práctica, cómo hacemos realidad y ejecutamos esta posibilidad, es decir, cómo hacemos llegar los medicamentos, si fuese necesario, los exámenes de laboratorio, los desarrollos. Yo me confieso que he tenido que aprender muchas cosas, he sido un neófito, pero necesariamente las plataformas como tal, ojalá generemos modelos de consentimiento donde el paciente sepa qué y cómo vamos a actuar en esos procesos, y para eso tenemos que tener elementos de seguridad importante, de que ojalá esto lo sumemos y tenga evidencia que nos permita ser mucho más amplios, el compromiso de todos y obviamente a partir de estos resultados hacer realidad e implementarlos de manera adecuada. Entonces yo sí creo que ustedes lo hacen de manera juiciosa, de manera empírica, o algunos de manera mucho más estructurada, pero hay una serie de pautas que se las dejo y ustedes van a tener esta presentación. Ojalá para el paciente darle algunas indicaciones para que pues la cita se pueda ajustar en el tiempo, cumpla las indicaciones. Si quiere, y lo veo yo en muchos de los pacientes que he visto, si quiere guardar la confidencialidad y poder hablar de sus cosas, pues busque un lugar donde esté mucho más privado, chequee y revise sus dispositivos electrónicos para no tener dificultades en el proceso, hablar de cómo y de qué manera se van a acordar el pago de los honorarios y que el paciente organice las ideas de la manera de intervenir. Y obviamente el día del encuentro tener claro, hacer las condiciones básicas del encuadre, cuánto tiempo dispone, cómo lo dispone y ojalá tener a mano para poder registrarlo en la historia, pues un bloc de notas, un lapicero que termine trayendo esas posibilidades. Y una vez inicie la sesión, asegúrese de que lo está viendo, de que está viendo a su paciente, de que la cámara lo está viendo a usted. Yo sé que en algunos me lo han dicho, es más desgastador, pero sin lugar a dudas en la asertividad y la posibilidad de la comunicación radican muchas cosas. Bien, esto ha sido una de las conferencias más esperadas porque ha sido un neurólogo catalán, el profesor Josep Dalmau, que es altamente reconocido por toda la visión de las encefalitis y el desarrollo de las encefalitis en el último tiempo. Reconozco aquí el trabajo de algunos colegas en este sentido, particularmente el grupo de la Javeriana, del doctor Gabriel Oviedo, del doctor Santa Cruz, que han desarrollado en la Fundación Santa Fe la doctora Patarroyo, que han traído como la visión de tener algunos elementos importantes, cómo y de qué manera se generan esos anticuerpos y generan esta cascada inflamatoria. Y si ustedes ven, hay unos listados de síntomas que podrían confundirse con cuadros psicóticos y que nos obligan a ahondar en la comprensión de estos cuadros. Entonces esos trastornos del sueño, esas excitaciones desaforadas, con una alternancia, un salto constante, intermitente, casi de on-off, de síntomas maníacos y síntomas depresivos, agitación, agresión, inicio brusco, muy rápido, generalmente en personas jóvenes, lo más común aún en niños, y que ustedes cuando evalúan la historia no hay antecedentes de diagnósticos clínicos establecidos. Todos los fenómenos motores que a veces parecen olvidados, todos los fenómenos catatoniformes de estas flexibilidades serias y estas rigideces que son fluctuantes, y aún quizás una foto conjunta donde vemos que hay síntomas positivos y síntomas negativos, los procesos de memoria, es decir, cómo encubre estos procesos, una tendencia al mutismo, un encerramiento en sí mismo,
muy pobre respuesta a los antipsicóticos, pero además no los tolera, genera reacciones importantes y esto necesariamente nos obligaría a pedir una serie de exámenes. Pero es necesario, quizás por lo polimorfo y lo particular del cuadro, descartar si hay un síndrome neuroléptico maligno y pedir todas las pruebas de anticuerpos, obviamente, y resonancias nucleares magnéticas, ojalá pruebas funcionales y electroencefalograma como tal. Entonces, hay una visión que hay unas encefalitis como tal en niños y jóvenes son los más comunes, hay anticuerpos relacionados con inmunoglobulina G de la subunidad GLU-N1 en EMDAR, síntomas cognitivos y comportamentales y psicóticos, síntomas neurológicos, convulsiones, disquinesias y disautonomía, y los diagnósticos se hacen en líquido cefalorraquídeo pidiendo anticuerpos. Habrá que revisar también muy bien si esto no obedece a tumores o a otro tipo de situaciones. Bien, y la última conferencia de estos estuvo a cargo del doctor Gordon, lo tuvimos en Medellín, el profesor Carlos López, que también estará en estas conferencias POSAPA, estuvo en Medellín con nosotros el año pasado, es el director del Instituto Nacional de Salud Mental, tiene una relación particular con Colombia por esa relación, ese reconocimiento del grupo de trabajo a la Universidad de Antioquia. Y el instituto que lidera todas las enfermedades mentales, no solo en Norteamérica, sino los grupos de alianza de Norteamérica con otros grupos en el continente y en el mundo, por eso la relación con el doctor López, y entrega una gran cantidad de becas en ese sentido, o sea, un presupuesto robusto, poderoso, cerca de 3.000 ayudas, allí al interior, en las áreas que ustedes ven, tienen cerca de 600 científicos dedicados completamente a ofrecer datos e investigación en términos de salud mental. Entonces contó lo que la investigación como ellos ven, cómo la investigación se debe traducir en esperanza. Entonces, sin duda, hace un planteamiento de los programas, las prioridades, los planes, dejando claramente que su misión como tal es intentar transformar el conocimiento y el tratamiento de las enfermedades básicas, tomando elementos de investigación desde la investigación básica hasta los elementos clínicos para dejar allanado el camino frente a la prevención, recuperación y obviamente cuidados como tal. Entonces, hay una gran cantidad de grupos, como les decía, atienden una gran cantidad de población de Norteamérica y un grupo de estados significativo. Y dentro de sus prioridades está, dentro de sus leitmotivs, sus puntos centrales, ojalá prevenir suicidios. De hecho, para todos es conocido, no solo allá, sino en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800.000 muertes anuales. Yo creo que estamos cerca del 1.000.000 por suicidios y ese es uno de sus retos grandes. Por eso muchos de sus recursos están destinados en esta tarea. La visión de lo que fue la anterior discusión del director anterior y quienes crearon el manual, lo que sean los dominios de investigación, que ellos creen que allí podríamos, en el momento en que se identifiquen los circuitos neuronales, podríamos tener elementos mucho más precisos para comprender la etiología de las enfermedades. Y los desarrollos de todas estas, el machine learning, todas estas redes de inteligencia que seguramente debe ofrecerle soluciones y mejores caminos a la psiquiatría en un futuro y obviamente garantizar para que esto no se caiga. Bien, sin más, yo dejo abierto a que para quienes quieran conectarse a través de esta conexión directa, a través de educatecisne.org.